Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Gracias a Dios que nuevamente nos encontramos en este Canal 8, Tu Nueva Visión. Pedimos disculpas, se fue la luz hace un momento y se fue internet, por eso tenemos una tardanza, pero les saludamos a todos en el amor de Dios. Saludamos y deseamos bendiciones para la licenciada Yanet y su esposo y toda su familia. Y también deseamos saludos y bendiciones al pastor Agustín Guerrero. Saludos a Pan de Vida, saludos a todos los hermanos que nos escuchan y siguen esta transmisión de todos los viernes. Le hemos titulado Edificando Familias. Espero que hoy el tema a continuar, este tema les ayude a todas las familias, familias cristianas, familias no cristianas, familias católicas y tal vez personas que nunca nos han escuchado, pero a través de este medio de su Canal 8, Tu Nueva Visión, espero llegar a sus hogares y gracias por permitirnos entrar a su hogar. Muchas gracias. Espero que la palabra de Dios sea de mucha ayuda y mucha edificación. Pues vamos a comenzar con una lectura bíblica basándonos en el libro de Proverbios, capítulo 29, dos versículos que vamos a leer, versículo 15 y versículo 17. Dice así la palabra de Dios: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Esto es palabra de Dios. Vamos a una oración para iniciar este tema que vamos a presentar sobre la responsabilidad de los padres ante los hijos. Oramos a Dios. Dios grande y poderoso, te doy gracias por permitirnos estar en Canal 8. Gracias por las jovencitas que trabajan aquí en esta empresa. Y gracias, Señor, por esta bendición para traer tu palabra a muchas vidas, a muchas familias. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a estudiar un tema interesante. Recuerde que la tarea de los padres es una gran tarea y también tenemos una gran responsabilidad. No solamente es traer hijos a este mundo y que ellos hagan lo que quieran, vivan como quieran y coman donde quieran. No, la responsabilidad de los padres ante los hijos, recuerden papá y mamá que todos tenemos una responsabilidad. Tenemos que ser responsables en cuanto al sustento, tenemos que proveer para que los hijos tengan lo necesario. También tenemos que enseñarles cosas buenas, cosas que para ellos en algunas ocasiones es novedoso, pero tenemos que acercarnos a nuestros hijos y enseñarles. Es importante también ejercer la disciplina. Es importante disciplinar a los hijos porque van creciendo y ellos necesitan una buena disciplina. Así que papá y mamá, vamos a tratar de sustentar a nuestra familia, vamos a tratar de amar nuestra familia, enseñar cosas buenas a nuestros hijos y también ejercer la disciplina. Recuerde que con estas 4 palabras, sustentar, amar, enseñar y disciplinar, en estas 4 palabras tenemos el sumario de la vocación paterna. Los padres debemos instruir a nuestros hijos. Debe de haber un momento, un día en especial para platicar con nuestros hijos. Mucha gente piensa que los niños no entienden. Quiero decirles que los niños sí entienden. ¿Desde cuándo los niños entienden?
Bueno, la Biblia nos habla de un caso que quiero leer para ustedes para darnos cuenta desde cuándo los hijos sí entienden. Basándonos en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 2, quiero leer para ustedes en la Biblia sobre los años de Jesús. Dice Lucas capítulo 2, el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia nos enseña que los niños sí entienden. También, aparte de esta cita bíblica, tenemos otra que tenemos en Lucas capítulo 1, en el versículo 41. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. El versículo 44 dice: porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Tenemos aquí una base bíblica donde los niños que están en la matriz, al escuchar un comentario, como lo acabamos de leer, cuando Elisabet da la salutación a María, dice la Escritura, estas dos mujeres tienen un encuentro, tienen una visita, y entonces aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y una bendición grande para Elisabet, fue llena del Espíritu Santo. Mamá y papá, cuando su niño, su niña está en formación, entonces tenemos una base bíblica fundamentalmente, donde los niños sí escuchan, donde los niños sí entienden. Ahora sabemos por qué hay niños que nacen con tristeza, nacen confundidos, y cuando ellos crecen no sienten el cariño, no sienten el amor, no sienten que son amados. Por eso encontramos actualmente muchos niños que caminan en las calles, no tienen un hogar, no tienen un lugar especial para poder descansar. Ellos fueron engendrados, ciertamente fueron engendrados, pero lamentablemente ellos, al ir creciendo, se dieron cuenta que en ese hogar muchos problemas, muchos gritos, muchos insultos, y los niños no se sienten seguros, los hijos no se sienten amados. Quisiera relatar una anécdota de un niño único que nació en un hogar. Este niño nació, los primeros días aquel niño fue amado porque era un pequeño, pero se dice que este niño iba creciendo y de repente el niño empezó a escuchar insultos dentro de su hogar, y el niño fue creciendo en medio de un hogar lleno de odio, lleno de coraje, lleno de raíces de amargura. El niño tuvo que emigrar, tuvo que salirse de su casa y se encontraba confundido porque mamá le decía un apodo a su padre y el padre le decía a su madre. Así que el padre era el diablo y la madre era Satanás. Entonces el niño, escuchar ese lenguaje, esa expresión de papá y mamá de que tú eres un diablo, tú eres Satanás, el niño no le agradó estas palabras, salió de su casa y se dice que fue a vivir allá en un basurero. De repente lo encuentra un policía y aquel niño mugrosito, sucio, le dice el policía: ¿qué haces aquí? El niño no sabía qué contestar. El policía le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí? El niño le dice: es que yo no tengo hogar. El policía le dio risa, se sonrió y dijo: no es posible, porque tú naciste en un hogar, tú tienes un hogar.
Y el policía le fue hablando, el niño fue entendiendo, y el niño dijo, sí, policía, es cierto, tengo un hogar, pero me salí de ahí porque mi papá a mi mamá le dice Satanás, y mi mamá a mi papá le dice diablo, entonces yo soy un demonio. Y el papá había ya sembrado cosas desagradables en este niño. Por eso el policía, al escuchar el por qué está fuera de casa, un poco sonriente le dijo, oye, ¿qué te parece si vamos a tu casa? El niño dijo, no policía, no quiero llegar a mi casa, no quiero escuchar aquellas palabras que no son agradables a mis oídos. El policía le insistió y dijo, vamos, yo quiero llevarte, quiero conocer tu hogar, quiero conocer a tus padres. El niño, convencido por el policía, le dijo, está bien, vamos entonces a mi casa. Y sucede que llegando el policía y el niño a casa, cuando el policía estuvo a punto de llamar a la puerta, empezó a escuchar los insultos dentro de la casa y escuchó de viva voz que la esposa le decía a su esposo, tú eres un diablo. Y el esposo también le decía a ella, tú eres Satanás. Y entonces el niño se queda mirando al policía y le dice, ¿ya ve? ¿Ya escuchó cómo mi papá y mi mamá se tratan? Oiga, policía, entonces yo soy un demonio. El policía se quedó pensando en aquello que estaba escuchando y en la respuesta de esta criatura inocente. Entonces, ¿cuántas veces los padres, por los insultos que tienen, por el maltrato, los niños se lastiman, los niños se hieren, porque tienen un corazón tierno, tienen una mente sana, tienen un cuerpo sano? Papá y mamá, ¿cuántas veces ustedes han echado a perder a sus hijos? ¿Por qué? Porque esa mala conducta que hay en ambas personas, el corazón está lleno de ira, el corazón está lleno de resentimiento, el corazón está lleno de basura, y esas cosas los niños están absorbiendo. Los hijos son como una esponja. Todo lo que ustedes hagan en casa, se insultan, se regañan, todo eso los hijos lo absorben. Cuando los hijos ya han crecido y van a la escuela, note usted lo siguiente: cuando los niños van a la escuela, ven a amiguitos que sonríen, que llevan su lonche, que tienen para comprar un refresco, tienen para comprar un dulce, y aquel niño que vive en un hogar donde hay un desastre, donde no hay armonía, donde no hay paz, donde no hay felicidad, donde no hay tranquilidad, aquel niño se siente cohibido y se va alejando de sus amiguitos. Algunos amiguitos de él, algunos son observadores, lo observan, y de repente se acercan a aquel niño que tiene tristeza en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su ser, y le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aislado de nosotros? Y aquel niño contesta con dolor, con tristeza, es que yo no tengo lo que ustedes tienen. Ustedes disfrutan de un rico desayuno o de un alimento que mamá les ha preparado, y mi madre a mí nunca me prepara nada, somos pobres, no tenemos a nuestro alcance lo que ustedes tienen. Pero el niño es reservado, el niño no cuenta los problemas que tiene dentro de su casa. Por eso hay niños no deseados. Lamentablemente existen miles de niños que no fueron engendrados por amor, fueron engendrados por accidente, porque la esposa y el esposo no habían planeado tener un bebé, tener una niña en ese hogar. ¿Por qué no es planeado? Porque de repente la esposa le dice al esposo, oye, fíjate que estoy embarazada. Y aquel hombre contesta así drásticamente, groseramente, yo no quiero a ese hijo. Cuando el papá expresa, no quiero a ese hijo, ese feto que se está formando en la matriz, esa criatura ya escucha que allá afuera no fue planeado. Allá afuera dice que no deseaba que fuera una criatura que naciera en el hogar. Y el papá insulta a la madre y la madre lo insulta a él también.
y pues se lamentan haberse conocido, lamentan haberse casado, y ahora ese fruto que viene en camino, ahora viene herido, viene lastimado. Cuando nace la criatura, en lugar de darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, aquella criatura que ya nació y que está en los brazos de ambos padres, lo ven, pero no hay amor hacia la criatura, no hay cariño, no hay afecto a esa criatura que acaba de nacer. Así que esa criatura va creciendo con un rechazo, va creciendo ignorando a esa criatura. Por eso hay niños que sufren de cariño, hay muchos niños que lamentablemente no saben amar a papá, a mamá, porque ellos sienten acá en su corazón un vacío que es un abismo, y que ese vacío no lo pueden llenar de la noche a la mañana. Por eso papá y mamá que hoy está en sintonía por medio de este Canal 8, nuestro tema es edificando familias. Tratamos de que usted, como buen padre y buena madre, pueda usted abrazar a sus hijos, dele un abrazo a su bebé, dele un abrazo, no importa la edad que tenga el hijo, la hija, cuántos de ellos ya son grandes, ya estudiaron, posiblemente ya son profesionistas, ya ellos trabajan, ya son muchachos que tienen una profesión, pero nunca ellos sienten el abrazo de un padre, nunca sienten el abrazo de una madre. ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija, no fue aceptado como bueno en el hogar. Les exhortamos, papá y mamá, a que ustedes hagan el tiempo de estar con sus hijos. Si usted por su trabajo, por su empleo, porque usted es una persona muy ocupada, haga un espacio a fin de semana, si no puede a media semana, al inicio porque tiene mucho trabajo. Bueno, busque usted el día de descanso. Creo que todos los padres tienen un día de descanso. Entonces el día de descanso no lo agarre para hacer otras cosas materiales. Acuérdese que tiene una familia, tiene que acercarse a su familia, tiene que regalar un abrazo a los hijos que están a su lado. Considérenlos sus hijos, porque los hijos son prestados, no son eternamente suyos. Los hijos son una joya preciosa que son prestados. Por eso usted que hoy los tiene, y si es un niño que nació con algún síndrome, no rechace a ese niño, esa niña que nació con un problema físico. No lo orille a salirse de la casa, sino trate usted de amar a esa criatura, trate de quererlo. Quiero contarle una experiencia que aquí en Comalcalco, Tabasco, viví hace muchos años. Conocimos a la hermana Luisa, y esta hermana Luisa Alejandro tenía un hermanito mongolito. La hermana en aquellos años lo llevaba al templo, y este niño, cuando terminaba de predicar, el niño se acercaba y me regalaba un abrazo, y a él le agradaba que se recostara aquí de este lado, y me abrazaba y se recostaba, y le preguntaba a él: ¿tienes papá? ¿Tiene mamá? Y decía: sí tengo papá, tengo mamá. Y bueno, le gustaba que lo abrazara, me decía que lo abrazara, le regalaba un abrazo y se iba. Y así pasó mucho tiempo, pero un día llegó una noticia a mis oídos de que su papá de este niño murió. Cuando este niño sabe que papá murió, en aquellos años, la hermana María Luisa Alejandro se acuerda y me dice: pastor, murió el papá de este niño, ¿nos acompaña al velorio? Le dije a la hermana: sí, con gusto voy. Claro que sí, fue en una ranchería. Sucede que cuando llegué a esa ranchería, el niño que llegaba al templo y que ya me conocía y que en cada servicio le regalaba un abrazo, aquel jovencito, ya jovencito, salió
llorando de su casa y fue derechito hacia mí y me dijo entre sus lágrimas: papá murió, papá murió, papá murió. Y recuerdo que lo abracé a este muchacho y le digo: mira, tu papá duerme, tu papá descansa. Y él desconsolado decía: no, papá murió, papá murió. Y entonces le digo: vamos a entrar. Recuerdo que lo abracé, él me abrazó, entramos caminando y todos vieron esa acción, recuerdo en esa ocasión. Y la hermana María Luisa me dijo: le busca mucho mi hermanito, le busca a este muchacho. Y le digo: sí, hermana, él merece amor, merece respeto. Me dice la hermana: quiero que usted predique la palabra. Entonces hubo un devocional, prediqué la palabra y aquel niño se sentó a un lado cerca de mí y estaba atento a la predicación, estaba atento al mensaje. La palabra llegó a su corazón de esta criatura de tal manera que se consoló, recibió la fortaleza a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Y cuando oré por toda la familia, aquel jovencito, aquel muchachito se acerca a mí y que lo abrace y lo vuelvo a abrazar. Y empecé a orar por toda la familia y oré por él. Y noté que en el semblante de él ya no estaba la tristeza, ya no estaba ese dolor, porque escuchó esta palabra. Jesús dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y explicaba a la familia: papá vive, pero está en el cielo. Papá ya se fue al reino de los cielos. Ciertamente quedó su estuche, quedó su cuerpo, pero él, su alma, su espíritu, volvió a Dios que lo dio. Y explicaba que nuevamente veremos a este ser amado. Y aquellas palabras que aquel niño jovencito estaba escuchando, la palabra, le consoló. Cuando termino de predicar y de orar por ellos, aquel jovencito dice: papá, ¿en el cielo? Y le digo: sí, papá está en el cielo. Ah, qué bueno, papá está en el cielo. Entonces se fue al cielo. Sí, se fue al cielo. Y cuando fuimos a sepultar este cuerpo de este hermanito, aquel muchacho estaba tranquilo, ciertamente lloró, un ser humano derrama lágrimas, lloró, pero de regreso él me toma de la mano y me dice: papá en el cielo. Así es, papá está en el cielo. Y quedó contento. No se me olvida ese cuadro que yo viví con este niño que nació con un problema. Pero hay que amar a los niños, papá, mamá. Si su niño es muy enfermizo, ámelo. Si su niño tal vez no está muy simpático, perdónenme la franqueza, es morenito, está oscuro, se pasó de horneado y salió negrito, bueno, ámelo a ese niño. No solamente inclínese por el güero o inclínese por el que está súper rubio, no, son sus hijos. Procure estar con ellos. Cuando están en un problema de escuela, siéntese al lado de ellos, tome su libreta, tome su libro y pregúntele a su hijo: oye, hijo, ¿entiendes? Y el niño o la niña le va a decir: papi, es que la tarea está muy complicada, fíjate que no le agarro. Ahí es donde usted, como papá, como mamá, sabiamente, usted se va a acercar y les va a enseñar, a explicar lo que ellos no entienden. Hágalo de maestro. Es posible que lo que traemos nosotros de escuela, los que somos modelos 53 en adelante, nuestra educación en la escuela fue otra. Ahorita es por internet, ahorita hay que estudiar internet, hay que meterse a muchas cosas, pero vale la pena sentarse al lado de su hijo, su hija que no entiende lo que le dejaron de tarea. Trate de sentarse al lado de él, ámelo, abrácelo y no le diga: eres un tonto, no sirves para nada, estoy invirtiendo, estoy gastando. Eso lastima a los hijos. Dígale a los hijos que por el momento no entienden, dígale: hijo, tú eres un campeón, tú puedes salir adelante, tú puedes
salir con un 10, así la calificación. No sé ahora cómo se califica, pero antes se calificaba por un 10, por un 9, por un 8, por un 7, hasta por un 3, hasta por un 0. Era la calificación. Hoy es diferente la calificación. Bueno, pues siéntese al lado de los hijos que Dios le ha dado y recuerde que la Biblia dice que son herencia de Jehová. Son un regalo de Dios. Entonces, no los golpee en la cabeza, no le jale la oreja. No, tampoco, no haga eso. Dígale, hijo, no entiendo tampoco, pero voy a buscar la manera de preguntar al maestro, me voy a acercar a la escuela para preguntarle que pues no entiendo tan bien. Así que anime a su hijo y dígale, hijo, mira, pues aquí no entiendo, pero voy a acercarme a la maestra. Tal vez la maestra o el maestro me cobre un dinerito para que venga a la casa y nos explique la tarea. Eso es ayudar a su hijo. No le diga, de embalde estoy invirtiendo en ti y no sabes nada. No lo regañe. Procure tener tranquilidad, ser un padre paciente, una madre paciente, porque la Biblia nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera, y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces, volvamos a la Biblia. La Biblia dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Todos tenemos en mente que hay que tener una vara, aunque sea de qué clase de madera tenemos aquí en Tabasco. Tenemos de caoba, tenemos de cedro. Bueno, pues vamos a preparar una vara de cedro, una vara de caoba, porque voy a corregir a mis hijos. Yo quiero decirle que la palabra vara tiene simbolismo. No es literalmente una vara para que usted la tenga. Hay pastores que dicen que es literalmente. Yo respeto lo que los pastores que nos han antecedido, es posible que hayan predicado sobre este texto. La vara y la corrección dan sabiduría. Por eso hay muchos padres que corrigen a su hijo hasta con una escoba, corrigen a su hijo con una chancla, corrigen a su hijo con lo que encuentran y se lo avientan. No es esto, no papá, no mamá. La vara es sabiduría, la vara es inteligencia. Usted, si ama realmente a este hijo, esta hija, en el momento aplique la vara, es decir, me siento al lado para poder explicarle, para poder enseñarle. Voy a corregir a mi hijo con sabiduría, con inteligencia. Voy a ayudar a mi hijo para que mi hijo sea diferente a los demás. Ahora, hay un muchacho que la Biblia menciona, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquí hay un gran peligro. ¿A qué me refiero? Al mucho amor. Es bueno amar a los hijos, pero hasta cierto punto. Si usted a ese hijo, a esa hija, le da todo lo que quiere, siempre le pide y usted le da, y usted le da, y usted le da, el muchacho consentido va a llegar el día en que le va a avergonzar delante de todos. Quiero relatarles experiencias que tenemos en nuestro caminar como predicadores del Evangelio. Se trata de una visita. En aquella visita, aquella hermanita me invita para llevar la palabra a una familia no cristiana, pero llevaba a su hijo. El hijo de esta hermanita era muy consentido. Travesura que hacía, problema que hacía, mamá se lo celebraba. Me di cuenta de este detalle. Llegamos a la casa de una familia. Ella me presenta como su pastor y empezamos a platicar con la familia, pero en aquella familia había un niño, único también, y único de este lado, al lado de la hermana. Dijo la señora, ¿por qué no los niños salen a jugar un ratito? Y la hermana dijo, está bien, que salgan a jugar. Dice, mi hijo tiene muchos juguetes electrónicos. Y dijo, pues qué bueno, vamos a jugar. Inmediatamente los niños ya hablaban, ya se entendían,
Por ahí ellos empezaron a jugar y por acá empezamos a dar la palabra. Y de repente el niño de la casa entró llorando. Cuando el niño de la casa entró llorando, dijo: mamá, el niño metió un carrito en el tambo de agua y mi carrito está dentro del tambo. Vamos a un corte y luego regresamos. Vamos escalando pecados, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto que con Cristo es mucho. Correcto, gracias a Dios, continuamos después de un corte. Decía de aquel niño que regresó llorando a casa. Aquel niño decía a su mamá que el otro niño le metió un carrito en un tambo de agua y que era caro ese carrito. El niño lloraba y entonces la hermana, para pues corregir al hijo, inmediatamente le dijo: te voy a pegar, te voy a golpear. Y le digo a la hermana: no es el momento de corregir al hijo. Ahorita lo que conviene, hermana, lo que conviene es sacar el carrito, porque el carrito ya se ahogó, le digo, y le dio risa. Sacamos el carrito y entonces el niño ya tiene el juguete en sus manos y lo quiere echar a andar y ya no sirve. Entonces le dije al niño, hablando un servidor: ¿quieres nuevamente ese carrito? El niño pues quería ese juguete, dijo que sí. Le digo: entonces, hermana, pregúntele a la señora cuánto cuesta el carrito. No lo voy a pagar yo porque no es mi hijo, pero usted va a pagar ese carrito. No, pero que el niño estaba jugando, que el niño salió jugando y que usted sabe que entre los niños se pelean y luego se contentan. Hermana, lo correcto es pagar ese carrito o llévese ese carrito y vaya a la tienda de donde venden juguetes y cómprelo idénticamente. Y ese carrito tráigaselo al niño usted, porque usted es madre de este niño travieso. El niño travieso que hizo eso se reía, brincaba, lo celebraba porque echó a perder un carrito. No se trata de consentir a los hijos en un momento como el que he mencionado. Se necesita sabiduría, se necesita aplicar la corrección, se necesita aplicar la sabiduría, un buen consejo, sentarse al lado del niño o la niña que cometió el problema y enseñarle que tiene que respetar los juguetes, que tiene que respetar donde vayan a la visita, tienen que ser niños educados. ¿Dónde reciben los niños la educación? En casa. Papá y mamá educan a sus hijos, no es en la escuela. ¿Cuántas veces los padres de familia, cuando saben que hay vacaciones, los papás se lamentan y cuando escuchan que hay 15 días de vacaciones, o hay 2 semanas o 3, o un tiempo largo de vacaciones, hay papás que expresan cómo no hay escuela todos los días, cómo no hay clases todos los días? ¿Por qué los maestros no quieren trabajar? Es que hay un periodo de vacaciones y los papás dicen: prefiero que estén en la escuela, prefiero que estén allá. Eso de prefiero quiere decir no los quiero. Todo lo contrario, tenemos que tratar de instruir a nuestros hijos, tenemos que corregir los errores que hay en nuestros hijos. Por ejemplo, si usted tiene un hijo de 12 años, escúcheme bien, papá y mamá, lleva a su hijo una niña también de la misma edad y le dice: ¿sabes qué, mamá o papá? Traigo a mi amiguita y quiero decirle que ya es mi novia. ¿Qué tienen que hacer ustedes al escuchar que ya su hijo llevó una niña de 12 años de la misma edad y que ya dice: es mi novia? Algunos papás van: qué bueno, hijo, qué bueno que tú eres un hijo inteligente, un hijo sabio, y qué bueno que ya tienes novia. Algunos van a celebrarlo, otros no. Otros van a decir: hijo, todavía no estás en edad, espérate que llegues a los 15, llegues a los 18 años,
No, pero papá, que yo también quiero. ¿Acaso tú no fuiste joven, no fuiste adolescente, no tuviste una aventura, no tuviste una amiga? Y los hijos son muy inteligentes y empiezan a decir, pero es que yo también necesito una compañerita. No estás en la edad, así que hijo, regrésala a su casa. Pero, ¿qué debemos hacer cuando un jovencito a temprana edad ya quiere casarse, por ejemplo? Hay estados de la República Mexicana que ya a la edad de 9 años ya quieren casarse, 10 años, 12 años. Hay niños que pues ya quieren casarse. Hay costumbres en diferentes estados de la República Mexicana, pero usted como buen padre y buena madre, aunque haya costumbres y las costumbres se hayan hecho leyes, lo que usted tiene que hacer es buscar a un consejero. Busque a un consejero que le ayude. Oiga, fíjese que mi hijo, mi hija ya piensa en formalizar un hogar, un matrimonio, pero está pequeño, está pequeña, no tiene la experiencia, no sabe trabajar, va a depender de mí. Y hay papás que son, bueno, la palabra es alcahuetes. Hay padres que dicen, está bien, ya te la trajiste, no importa, aquí yo veo por ella o veo por él y no te preocupes. Hay papás que solapan ese problema. No, papá, no, mamá, no hagamos tal locura de apoyar a un hijo que está desenfrenado en una pasión. La Biblia dice, corrige a tu hijo en el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La misma palabra de Dios nos aconseja para que nosotros tengamos una familia edificada, una familia feliz. Necesitamos corregir a nuestro hijo. Si la Biblia dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El hijo consentido o la hija consentida, hay que cuidar a esos hijos consentidos. No hay que darles tanta libertad, porque esa libertad puede dañarlos. Al rato esa palabra libertad se convierte en libertinaje. Y al rato usted, papá, mamá, que le dio rienda suelta a las pasiones de ese muchacho, muchacha consentido, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Tiene que acercarse a sus hijos y preguntarle qué clase de amigos tiene. ¿Qué amigos tiene en la escuela? ¿Qué amigos tiene ahí en la colonia, en la cuadra donde viven, en la ranchería? Recuerde que la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que estar pendiente de los hijos. No tengamos hijos muy despegados de nosotros, hijos que no queremos, no, todo lo contrario, vamos a tratar de convivir. Busquemos entre los hijos y apliquemos la palabra armonía. Vamos a tratar de que comamos juntos. Es posible, escúcheme bien, papá y mamá, que no pueda tomar alimento todos los días juntos por el trabajo, por el horario que usted tiene en su empleo, por el horario de los hijos en la escuela, unos en la mañana, otros en la tarde, y no se puede convivir. Pero si a fin de semana usted tiene el sábado o el domingo, trate de convivir con sus hijos, trate de platicar con sus hijos, uno por uno, no así de montón, no, procure uno por uno. No sea usted un papá imprudente, sea sabio, porque la Biblia dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así que mamá, uno por uno, platique, papá, uno por uno, y sondee esa criatura qué amistades tienen, porque la maldad ha crecido demasiado. La maldad ha aumentado mucho. Por eso papá y mamá no quiere que su hijo se pierda, no quiere que su hija se pierda. Entonces busque la manera
cuando menos cada 8 días, llamar a Pedro, llamar a Juan, llamar a Andrés, llamar a María, llamar a Ruth, llamar a los hijos que Dios le ha dado. A ver, vamos a platicar uno por uno. Vaya diciéndole, hijo, hija, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me da gusto que me escuches, me da gusto tenerte cerca de mí porque eres mi hija, eres mi hijo. Y qué bueno que vamos a tener un diálogo tú y yo. Empiece a platicar. Usted va a encontrar que en esos hijos ya hay algo que no es agradable. ¿Cómo corregir el problema en el hijo o en la hija? Recuerde que la vara y la corrección dan sabiduría. Siéntese, ejerza autoridad, porque lamentablemente muchos padres, y es posible que usted, papá y mamá, ya perdió la autoridad, ya perdió la vara. Ahora los que mandan son los hijos. Ya no manda usted, ya no manda el papá ni la mamá, ya no ejercen autoridad. Ahora los hijos nos hacen temblar. Ahora los hijos dicen, papá, luego regreso. Nada más dicen, y otros ni dicen que van a regresar. Y se llevan la llave de la casa, y se llevan la llave de la camioneta, se llevan la llave del carro. Y usted no puede decir, hijo, espérate, necesito el vehículo. Ya el hijo tiene la autoridad, ya la hija tiene autoridad, ni siquiera le dice, papá, regreso. Ya se fue. Ni siquiera a Dios le dijo. Y usted no se atreve a preguntarle. ¿Por qué no se atreve a preguntarle a su hijo, a su hija, dónde va, con quién va a estar y por qué se lleva el carro? Porque usted, como papá y mamá, ya perdió la autoridad. Ya la perdió. Por eso hay que tener un acercamiento a los hijos, que se den cuenta que usted como padre y madre se preocupa por ellos, que le interesa saber en qué camino está transitando, porque para ellos hay caminos que le parecen derechos, pero su fin es muerte. Por eso, papá, le insisto en este momento sobre el tema edificando familias. Si usted quiere edificar su familia, llámelo uno por uno. Cuando ya usted platicó con ellos, usted está pesando el corazón de cada uno de ellos. Este hijo me dijo la verdad, este otro más o menos, el otro no, el otro me dijo puras mentiras. Tiene usted que preparar una plática para corregir, para ayudar, no a golpes, nunca lo haga a golpes. Ahorita, el darle un cinturonazo, muchas veces nosotros los cristianos, ¿sabe cómo queremos corregir a nuestros hijos? Le digo porque lo he escuchado y lo he observado. Hijo, vete a leer la Biblia. Hijo, vete a orar. O hijo, ponte de rodillas 1 hora, platica con Dios. Los papás piensan que leer la Biblia y ponerlos a orar, de esa manera se van a enderezar. No, no y no. Quiero comentarle otro acontecimiento de un hijo que creció, de un hijo muy consentido. A él se le permitió hacer lo que quisiera. A él se le permitió desde pequeño hasta que llegó a una edad grande. Un día el padre le llamó la atención y le dijo, hijo, no me parece que esto estés haciendo, y que el papá se desahogó, manifestó la ira, el coraje que tenía guardado por mucho tiempo. Aquel jovencito se le queda mirando y le dice, oye papá, ¿de verdad quieres que me enderece? Aquella palabra que escucha el padre dijo, claro que sí, hijo. El padre se sonrió y le dijo, sí, hijo, yo quiero que te endereces. Papá, acompáñeme para tal día al monte. Vamos a platicar allá. El padre aceptó este reto y dijo, creo que mi hijo sí me entendió. Llegó el día de irse al monte y aquel muchacho travieso, inteligente, ya había buscado un árbol bastante difícil en su crecimiento. El hijo le dice, oye papi, gracias por haberme traído a este mundo y gracias por todo lo que me has dado, te agradezco todo lo que me has dado, al fin hasta ser ya un profesionista, ya soy grande
Y papá, siempre me has dicho que me enderece y que me quieres corregir y que yo haga lo bueno. Y le dijo al muchacho, mira papi, sí lo voy a hacer. El papá inmediatamente quería celebrárselo con un aplauso, pero le dice, papá, espérate, ahorita lo vamos a celebrar. El muchacho inteligente le dice, mira papá, ¿ves ese árbol que está ahí? Le dice el padre al hijo, sí. ¿Viste que cuando nació hay un buen tramo que está recto? Por decir así, metro o medio metro, 80 centímetros. ¿Ya viste, papá, que hasta cierto tamaño está recto? El padre dijo, sí. ¿Y ya viste que después ese árbol agarró para la izquierda, luego agarró para atrás y luego para la derecha y se descompuso el árbol en su crecimiento? El papá dijo, sí, es cierto, veo que esta rama está hacia allá, este tronco está acá y el tronco está hacia allá, en fin, un árbol deformado. El muchacho dice, así es papá. Papá, si tú enderezas este árbol, el muchacho le dijo inteligentemente, yo me enderezo. Si enderezas este árbol, yo me enderezo. El papá dijo, pero hijo, ¿pero cómo? Papá, endereza el árbol y me enderezo. El padre dijo esta palabra, imposible. Así es, papá, imposible que hoy me enderece. ¿Por qué me quieres corregir? ¿Por qué quieres que me enderece? ¿Te da vergüenza de mí? ¿Te da vergüenza de lo que hago? Claro que sí te da vergüenza. Pero ¿quién tiene la culpa? El padre dijo, tu madre. No, papá, mi mamá no tiene la culpa. Tú eres mi padre. ¿Por qué no me corregiste cuando empecé a tener problemas con mi persona? Cuando empecé a llevar amistades contrarias a la casa. Permitiste que llegara borracho. Permitiste que llegara drogado. Permitiste que yo llevara cosas ajenas. Papá, tú celebrabas eso. ¿Y qué decías? Hijo, tienes que ser como tu padre. Tienes que ser como tu padre. Siempre me decías así. Papá, yo estoy chueco para toda mi vida. No me puedes enderezar de la noche a la mañana. Tengo malas amistades. Tengo malos caminos. Papá, toma tú la palabra. El padre enmudeció. Padres que están hoy en sintonía en este Canal 8. ¿Cuántas veces ustedes han querido enderezar a su hijo, a su hija, cuando ya se formó un hombre y se formó toda una mujer? ¿Qué pueden hacer ustedes con un hijo descarriado? ¿Qué pueden hacer con una hija descarriada? ¿Qué pueden hacer, papá y mamá? Les pregunto a ustedes, ¿qué pueden hacer? ¿Cuántos de ustedes han llorado por ese hijo, esa hija, esos hijos que lamentablemente se echaron a perder? Ahora lloran, ahora se preocupan, ahora se lamentan. Yo quiero ayudarles en este hermoso día, que su hijo y su hija sí se pueden enderezar. Pero ¿cómo? Si usted acaba de expresar algo que es para nosotros asombroso. Sí, es cierto que hay hijos que han crecido por malos caminos, pero ahorita que usted tiene a ese hijo que no es de buen testimonio, le voy a aconsejar, papá y mamá, qué tiene que hacer con un hijo que ha sido un hijo consentido y que ha traído vergüenza a su madre y a su padre, ha traído vergüenza a su apellido, ha traído vergüenza a la sociedad, ha traído vergüenza a la iglesia, si usted es una persona católica o evangélica o la religión que profese. Usted dice, pero es que pastor, mis hijos ya crecieron y no se enderezan. Yo quiero decirle algo que la Biblia nos enseña. Usted como papá y mamá tiene que orar, escúcheme bien, tiene que orar, clamar a Dios
por ese hijo, por esa hija que tiene mala escuela, tiene mala enseñanza. Usted no fue un padre sabio, un padre inteligente para enderezarlo. Ahora ya está grande, ahora es posible que ya formó un hogar. Ahora imagínese lo que él está engendrando, lo que él está formando en su casa. Nuevamente lo malo está creciendo en los hijos. Hay que recortar, hay que pedirle a Dios con todo el corazón. Solamente el poder de Dios puede cambiar ese hijo. Solamente el poder de Dios puede hacer algo grande en ese muchacho, muchacha que está perdido en el pecado. La palabra del Señor nos dice, hay un texto que espero que usted le dé lectura conmigo. Si tiene a su alcance la Biblia, la santa palabra de Dios, escuche esta lectura bíblica que espero le ayude a usted como papá y mamá, como una familia, sea pobre, sea rica. Dios tiene una palabra para usted hoy en este día. Dele gracias a Dios porque este tema, edificando familias, es nuestro anhelo, nuestro deseo de que la familia que usted ha formado, Dios la bendiga. En ese hogar usted necesita la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Usted necesita la presencia de Dios, la presencia del Creador. Usted necesita que en ese hogar esté la presencia de Dios de día y de noche, para que cuando sus muchachos, que son ovejas descarriadas y andan por caminos equivocados, al entrar a casa, escúcheme bien papá y mamá, ellos puedan sentir algo sobrenatural, algo distinto que está ahí en casa de ellos. Puede ser una casa sencilla, una casa humilde o una casa bien construida. Usted necesita la presencia de Dios. Usted necesita decirle: Dios, mis hijos están perdidos, ya no puedo enderezarlos, pero tú que los formaste en el vientre, por favor, Señor, endereza a mis hijos. Usted como buena madre, sea sabia, sea prudente, dígale: Dios, me diste tantos hijos, Señor, lamento, perdóname, porque nunca tuve el privilegio de corregirlos, de sentarme a orientarlos, a guiarlos a la iglesia, o posiblemente cuando fueron pequeños iban con usted a la iglesia, y eso no se borra. Los hijos se acuerdan cuando usted como padre y madre los llevaba a la iglesia católica o los llevaba al templo evangélico. Ellos se acuerdan. Un servidor, me acuerdo cuando mi padre y mi madre allá en la Ciudad de México nos llevaban a la Basílica de Guadalupe, allá cuando estábamos viviendo en la Ciudad de México. A mí no se me olvida cuando mi papá me enseñó los principios que teníamos que continuar. No se me olvida, papá ya murió, mi mamá vive, pero me acuerdo como si hoy viera a mi papá a mi lado, cuando él me decía: hijo, esto es así, esto es así. Mi papá tenía un carácter fuerte y él nos corregía, a veces nos cuereaba, pero pues también se sentaba para platicar con nosotros. Y yo creo, jóvenes que nos están escuchando hoy, jóvenes, niños, adolescentes, ustedes aman a su padre y a su madre, ¿verdad que sí lo quieren? Bueno, yo le voy a pedir algo, no lo voy a ver porque pues no puedo estar en la casa de ustedes, pero hijos, cuando lleguen a casa de papá y mamá, dígale: mami, ya regresé, papi, ya regresé. Si están los dos, abrácenlos, abracen a su padre y a su madre. Ahora, mamá, papá, cuando vean un hijo que está fuera del camino de Dios, borrachito, está drogado, tiene malos hábitos, vaya a él. No diga: voy a mandar a buscar al 911 para que se lo lleven, y allá en el AA a ver si cambia, allá que lo voy a meter en un lugar para ver si en el AA cambia. No es en el AA, es con papá y mamá. Siéntese al lado de ellos. Cuando un hijo llegue mal vestido, con un aroma desagradable, regálele un abrazo, regálele el perdón. Quiero leer para terminar este programa Edificando Familias
Si le interesó este tema, mi número personal es 933-122-8330. Y si usted tiene el teléfono del Face de la Iglesia Betel y su campo, también escríbanos ahí. La dirección que tenemos aquí en Comalcalco es calle Pedro C. Colorado, junto al río Templo Betel. Ahí usted nos puede escuchar los domingos 11 de la mañana. Le invitamos para que asista el martes y jueves 6 de la tarde y domingos 11 de la mañana y 6 de la tarde. No tiene dónde congregarse, quiere una plática con un servidor, quiere llevarme a su hijo, quiere que le ayude a orientar, estoy dispuesto. Dice Proverbios 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Le repito, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Despedimos este programa con una oración. Quiero orar por usted que me ha escuchado. Le interesa que platiquemos con su familia. Márqueme al teléfono personal 933-122-8330 y con gusto usted me dice cuándo puedo atenderle allí en el templo. Platicamos y le ayudamos. Oramos a Dios. Dios grande y maravilloso, gracias por esta transmisión que nos permites presentar por televisión en el Canal 8. Te pido, Dios, que la palabra que ha sido predicada, enseñada a muchas familias, les ayude. Estamos a sus órdenes. Bendice a la juventud que trabaja en este Canal 8 y bendice sus familias también de ellos. Muchas gracias, Señor, por este medio que se está usando, que tu presencia esté en los hogares, la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos despedimos de ustedes y hasta el miércoles, Dios mediante. Bendiciones para todos. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.